Día 299. Baal Zebub. Él me llevó al interior de una cueva que estaba a mitad de camino por la falda de una montaña relativamente pequeña. Dentro de la cueva había una cámara que parecía ser un lugar de almacenaje para varios objetos arqueológicos. Él se agachó, recogió uno de los objetos y lo llevó hasta la entrada de la cueva, donde lo examinó a la luz. Era una extraña figurita de metal, un hombre que llevaba puesto un largo sombrero cónico con el brazo derecho levantado, como si fuera a lanzar algo. «Esto es Baal», dijo él, «un ídolo de Baal». «Ellos sacrificaban a sus hijos por eso», dije yo. Baal era el dios sustituto de Israel, su antidios, el dios de su alejamiento de Dios, porque siempre que se alejaban, Baal estaba ahí para encontrarse con ellos y cerrar la brecha. De modo que Baal era el dios de cualquier cosa que ellos decidieran poner en lugar de Dios, y así para ellos aparecía de muchas formas diferentes y con muchos nombres distintos. Baal era el dios de su apostasía. A él sacrificaban a sus hijos, y por causa de él, al final fueron destruidos. Uno de los nombres por el que se le conocía era Baal Zebub. «¿Qué significa?», le pregunté. «Zebub significa moscas», dijo el maestro, de modo que Baal Zebub significa Señor de las moscas. Baal Zebub más adelante fue traducido al griego y se convirtió en un nombre que podría resultarle familiar. «¿Qué nombre?» «Belcebú». «¿Belcebú? ¿No es ese el nombre del diablo?» «Así es». «¿Baal es el diablo?» El diablo tiene muchas máscaras y Baal es una de ellas. Baal es el dios sustituto y el diablo es Baal. De modo que si alguien se aleja de Dios, el diablo siempre está ahí para llenar el vacío. Es el dios del alejamiento de esa persona de Dios. Cualquier cosa que la persona escoja en lugar de Dios, esa es la forma en que aparecerá él. Por eso cuando una nación se aleja de Dios, no pasa a ser neutral, sino al lado satánico. El Baal de Rusia era el comunismo. El Baal de Alemania era el nazismo. Las manifestaciones eran distintas, pero el fin era el mismo. El enemigo destruye a quienes lo adoran. Y así sucede con todos los que adoran a Baal, así que cuídese de los ídolos. Cuídese de servir a otros dioses, incluso a los dioses de sus deseos. Guarde su corazón para que Dios sea su único Dios, porque al final todo lo demás es Baal Zebub, y Baal Zebub es Belcebú. La misión. ¿Hay alguna cosa a la que esté sirviendo, por la que esté viviendo, poniendo en primer lugar por encima de Dios? Véalo tal como es, Baal Zebub. Huya de ello hoy como si fuera el diablo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y capítulo 5, versículo 21. El Dios de los mil rostros, del 1 al 3.